La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. La Academia Nacional del Folclore presenta Diálogos, un ciclo de entrevistas donde referentes de nuestra cultura comparten experiencias y anécdotas. En este capítulo, Pablo Sirio junto a Carlos Molinero. Bienvenidos a ANFTV, el canal de la Academia Nacional del Folclore que presenta diálogos con los grandes protagonistas del folclore en este intento de salir en épocas de enclaustramiento a conectarnos con lo mejor del folclore nacional. Y esta concepción de folclore integral, federal, plural, abarca todos sus aspectos y todas sus regiones. Hoy tengo el placer de dialogar con el profesor de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos, el antropólogo de la UBA, Norberto Pablo Sirio. Norberto, un gusto estar contigo. Igualmente, gracias por la invitación. Vamos a hacer, como acostumbramos, un primer recorrido de tu formación. Es decir, yo ya indiqué tu título de carrera y tu actual ocupación, pero ¿cómo fue tu formación para llegar a donde estás? Bueno, comencé a estudiar antropología en 1992. El CBC lo había hecho en el 91. Y ya para ese entonces estaba haciendo de manera totalmente autodidacta trabajos de campo en Corrientes. O sea, años antes, quise formarme como musicólogo en la Universidad Católica y no pasé más de estar 2 años. Era muy caro en ese entonces, época de hiperinflación de Alfonsín. Era muy caro, algunas materias sinceramente no me gustaban y las desaprobaba, me costaba mucho ciertas materias y bueno, me desalenté y la abandoné. Entonces siempre tuve en claro que quería ser musicólogo y quería investigar la música tradicional. Ahora, abandonada la carrera, me di cuenta que algunos referentes de la musicología argentina, que yo estaba leyendo por ese entonces y que me parecían muy buenos textos, como Rubén Pérez Bugallo e Irma Ruiz, eran antropólogos. Entonces dije, bueno, la verdad que la antropología debe ser una disciplina afín a la musicología, porque esta gente, siendo antropólogos, hace investigaciones como las que me gustaría hacer a mí, etnográficas. Vamos a estudiar antropología. Y empecé la carrera casi como premio consuelo. No me convencía la carrera en sí de antropología. Pero promediando la carrera, me di cuenta que había hecho una buena lección. De hecho, promediando la carrera tuve de profesora en antropología de la música a Irma Ruiz. Ahí me desayuné que podía haber una antropología de la música. Y en ese contexto presentamos con un amigo de Correntino, Gustavo Rey, presentamos en el año 94 una ponencia en las Jornadas Argentinas de Musicología, la cual fue rechazada porque no tenía calidad. Mejor dicho, era lo mejor que en ese momento podíamos escribir sobre el tema del culto a San Baltasar en Corrientes, pero no estaba a la altura de las jornadas.
lejos de desanimarnos, Irma Ruiz nos invitó al Instituto de Musicología y nos señaló con mucha paciencia, mucha dedicación, todas las falencias que teníamos, que eran errores propios de una formación autodidacta. Nos señaló eso y al año siguiente presentamos otra ponencia, siempre con el tema de San Baltasar, pero otra ponencia, la cual sí fue aceptada. Eso fue en 1995. Y gustó mucho la ponencia sobre un tema original, como es la presencia negra en la música argentina, en la música tradicional argentina. Gustó mucho la ponencia al punto que al año siguiente, en 1996, se produjo una vacante en el Instituto Nacional de Musicología, donde ella era directora, y me llamó para cubrir esa vacante. Yo seguía siendo alumno de la UBA, trabajaba en esa época de cadete en una empresa de videos, y por supuesto que era el sueño de mi vida. No dudé un instante, no pregunté cuánto era el sueldo, y en cuanto pude hacer el traspaso, que fue un mes aproximadamente, entre los trámites legales, empecé a trabajar ahí en el Instituto de Musicología, donde continúo hasta hoy. Casi me estás quitando la pregunta de las manos, pero toda tu especialización está circundada de la afrodescendencia, del afroargentino, del afroamericano. La pregunta es, aun cuando ya contaste el San Baltasar y la tesis, ¿por qué tan concentrado en eso? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te despertó el gusto y lo siguió manteniendo desde el 96? Han pasado 24 años hasta hoy. Bueno, en realidad, mucho antes de comenzar musicología y antropología y desayunarme que podía existir algo llamado cultura afroargentina, en esa época no existía esa palabra, se decía negro. Mucho antes de eso, yo había comenzado ya en la secundaria como músico, haciendo música antigua, medieval y renacentista. Así que en realidad siempre tuve una formación musical dentro de lo que es la música antigua, y después fui peregrinando por distintos tipos de músicas. Hice música de la India, hice música folclórica mucho tiempo, actuando en conjuntos. Música andina, hice bastante tiempo también, en diferentes momentos de mi vida. Y en ese interín también conocí la gaita gallega, a la cual le dediqué muchísimos años de estudio, y paralelamente al estudio de San Baltasar. De hecho, desde antes de San Baltasar, yo venía investigando la música de la colectividad gallega en la Argentina. He hecho viajes también a Galicia a dar clases y a hacer etnografía en la provincia de Lugo, y escribí mucho sobre la temática de la música, de la colectividad gallega en la Argentina a través de la música, como grupo inmigrante. Pero esa investigación, sí, fue de hecho anterior y durante muchos años paralela al tema de lo afroargentino. Así que en realidad no es no soy tan monotemático. Y de hecho ahora estoy cambiando hacia hacia otros estudios musicales también. Claro, yo no quise decir que son monotemáticos, quise decir que si uno piensa en la problemática afroargentina, en los afroargentinos del tronco colonial, que fue uno de los primeros trabajitos que leí, piensa en Norberto Pablo Sirio. Es decir, acá hubo algo, y vuelvo a esa pregunta, ¿qué te atrapó de la cultura negra, como le decíamos cuando yo era muy jovencito? Claro. Bueno, la primera vez que fui a Corrientes, invitado por mi amigo Gustavo, que fuimos a Empedrado, eso fue en el 91, él me dijo, mirá, en un pueblo cercano a mi ciudad, él era de Corrientes Capital, se toca un tambor muy raro para una fiesta de un santo negro, con un baile extraño, con gente, algunos son negros. Y yo para ese entonces, de manera aficionada,
más o menos tenía leído todo lo que se había escrito sobre musicología argentina, la obra de Aretz, la obra de Vega, y le digo, mirá, le digo, la verdad que no sé qué decirte porque nada de eso figura en los libros que yo estudié. No debe ser así. No, No, mirá que sí, que sí. realidad, si la realidad no está en el libro, Claro, no debe ser la la realidad. posverdad, la posverdad. Le digo, no debe ser así, seguro, sí, es así, bueno, vamos a verlo. Eso era siempre para la fiesta del Santo, son 6 de enero, la fiesta de los Santos Reyes, así que me pedí vacaciones en mi trabajo, que era cadete, como decía, y nos fuimos por nuestra cuenta y orden a ver casi de turistas esa fiesta. Y quedé muy impactado, quedamos muy impactados, porque nos dimos cuenta para cómo estaba entonces la teoría del folclore, ¿no? Y de esos conceptos que hoy están más trabajados sobre autenticidad, pureza, fenómenos folk, ámbitos rurales, cuestión de músicas tradicionales anónimas. Dentro de esas categorías que nos movíamos en ese momento, nos dimos cuenta que estábamos, hoy lo diríamos con comillas, ante un fenómeno estrictamente auténtico. Y eso nos llamó muchísimo la atención porque veíamos y oíamos una música que la gente además decía que era de raigambre negra, a un santo negro con una danza que no correspondía con la coreografía, con ninguna danza conocida de las criollas, con un tipo de tambor que se llama bombo, muy singular, de hecho es un objeto único, de carácter sagrado, que termina la fiesta y se desarma hasta el próximo 6 de enero, con unos cantos muy crípticos en castellano, con unas partes en guaraní y otras partes en lenguas que parecía brasilero, ellos dicen brasilero, ¿no? Portugués, o lenguas africanas. Muy extraño nos pareció, pero nos impactó profundamente. A él además como correntino, a mi amigo. Entonces dijimos, bueno, esto realmente vale la pena, hay que volver el año que viene, porque al ser una fiesta religiosa, se hace una vez al año, los 6 de enero. No se toca durante el año esa música, ni se baila, nada. Entonces, bueno, para poder volver a documentar esto hay que ir el próximo 6 de enero. Así que así fuimos yendo, con trabajos de campo muy dilatados, uno por año, porque además la distancia, 1000 kilómetros en promedio, y el pagarlo de nuestros bolsillos, en una situación muy básica, hizo que no pudiéramos hacer más que un trabajo de campo por año. Eso a mí me sirvió porque en la medida en que iba cursando las distintas materias, me iba perfeccionando en el método etnográfico. De hecho, como anécdota, en el primer viaje que hicimos, enero del 92, no hice entrevistas, porque yo decía, bueno, yo vengo a ver música, a grabar música, entonces no tengo que hablar con nadie. Simplemente grabamos música, no tenemos filmadora, muy difícil, máquina de rollo, con flash, otra época, con cassette, ¿no? Y sí, hablamos con algunas personas, pero no nos pareció pertinente entrevistar a nadie. Ahora, ya en el 93, que ya había cursado folclore, por ejemplo, con Marta Blache, sí, ya ahí sí, y ese fue un viaje mucho más fructífero, el viaje segundo que hicimos por nuestra cuenta. Bien. Espero estar conectado, no estoy seguro. Estás conectado, sí. Bien. Déjame que yo de estas experiencias, de esto, digamos que ibas a buscar el producto y no a la persona a través de la entrevista, tu producción rápidamente, para mí, derivó a una interpretación de la situación antropológica de ese segmento de la población argentina, que no sé si es el primero, pero que a mí me resultó importante ese trabajo que, el título debe ser más largo, comenzaba como Oídos Imperiales. Es decir, digamos, el concepto
atrás de la raza y del color como un instrumento de dominación, o dicho de otra forma, el mito de la Argentina blanca europea. Quiero que, ¿cómo llegaste a eso? Y que desarrolles un poquitito, así completamos la primera mitad de la entrevista con esto que me parece la conceptualización, la teorización que has brindado como un potente método para acercarse a los afrodescendientes. Claro, para redondear con lo que decía con tu pregunta anterior, a mí al comienzo no me interesaba en sí la cultura negra o la cultura afroargentina. Me interesaba puntualmente el culto a San Baltasar en perspectiva de su matriz afro. Pero no me interesaba en sí lo afroargentino o lo afroamericano, digamos como para recortar el tema, sino estrictamente el tema del culto a San Baltasar. Mucho después de eso, ya cuando me licencié en 2002 y tratando de ampliar el campo hacia otros temas vinculados, fui sensibilizándome con la existencia de una cultura afroargentina más allá del culto a San Baltasar. Y eso es estrictamente la visión antropológica que se trata de dar sobre los fenómenos culturales y simbólicos. La corriente simbolista hermenéutica es la que más me interesa, en tratar de ver cómo el ser humano, a través de mitos, de ritos, de símbolos, de una introspección identitaria a través de prácticas culturales, se entiende a sí mismo en un grupo que lo contiene. Ese grupo que lo contiene puede ser el barrio, puede ser la familia, puede ser la localidad donde vive, la provincia, la región, un país, un continente o un grupo étnico, o todo eso al mismo tiempo. Entonces, más allá de la ascendencia afro de las personas que se reconocen, como se dice hoy, afrodescendientes, esa palabra no existía en ese momento, o que yo pueda darme cuenta por sus rasgos que esas personas son afrodescendientes, lo que me interesa es cómo se vive en un país que se imaginó y se imagina siempre monocromáticamente blanco en piel y cultura, cómo se vive algo llamado afroargentinidad o cultura afroargentina. Esa es un poco la línea que estoy tratando de trabajar ahora con esta idea de oídos imperiales, porque los occidentales, la universidad nos enseña a pensar de una determinada manera, y Occidente prioriza la vista, la visión como órgano principal de entendimiento. Entendemos al otro a través de la vista, de la mirada. De ahí vienen las palabras cosmovisión, punto de vista, perspectiva, un montón de vocabulario que tenemos naturalizado con el ojo. Sin embargo, otras culturas, como por ejemplo la de los africanos esclavizados traídos aquí, priorizan otro órgano sensorial que es el oído. Entonces hay una escucha diferente desde los afrodescendientes que hace entender a la música de otra manera. Entonces un poco lo de oídos imperiales tiene que ver con esta cuestión de tratar de entender cómo los antiguos investigadores, cronistas de Indias, folcloristas, personas que simplemente hacían un diario o anotaban sus memorias, cómo oían la música de los grupos dominados, como los afro, porque era una audición eurocentrada, no era una audición neutral. Por ejemplo, hablaban de que hacían ruido, que no hacían música, que hacían ruido, que no cantaban, que aullaban. Entonces, esa descalificación constante es coherente con el sistema esclavista que los deshumanizaba, que los trataba como animales, que los marcaba con hierro candente como propiedad, y que, bueno, no podían hacer culturalmente nada valioso, como la música, que es ordenada, que es concertada, que es armónica en términos occidentales, sino que es ruido. Y como todo ruido, es molesto. Bárbaro. Es un punto ideal para redondear la primera parte de este diálogo con Norberto Pablo Sirio en ANF TV.
Vamos a la pausa. La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. Bienvenidos nuevamente, luego de esta brevísima pausa, a ANFTV, el programa de la Academia Nacional del Folclore, que hoy nos deleita, para utilizar el gusto, nos palpa, para utilizar el tacto, nos sensibiliza, para utilizar el oído, y no solamente nos hace ver la cultura afrodescendiente. ¿Con quién? Con uno de los más grandes estudiosos que tenemos en la Argentina, justamente del tema. Estábamos en la primera mitad hablando de cómo la cosmovisión, palabra no casual, europea, pone una cierta preconcepto útil a la dominación esclavista, que bueno, no solamente en este campo, sino en varios de los campos de los estudios postcoloniales, como se llaman ahora, han empezado a repensar y hacernos repensar la forma en que se ha venido construyendo la historia antropológica de, por ejemplo, nuestros países. En este marco, ¿qué encontraste de fácil? ¿Qué encontraste de difícil al tratar de expresar esta visión en los campos intelectuales y populares? Bueno, lo más difícil fue realmente entablar la confianza necesaria con los afroargentinos para realizar etnografías profundas y continuadas. Históricamente, este tema no tuvo relevancia en la academia, el tema de lo afroargentino. Me centro en la cuestión musical, ¿no? Pero en general no tuvo relevancia. Y las pocas veces que se investigó, se trataron de investigaciones de escritorio, básicamente, ¿no? Librescas, redundando en lugares comunes, en prejuicios, en filologías improbadas e improbables, como toda la especulación sobre la palabra tango, si viene del latín, o milonga, si viene de melos longa, etc. Entonces, yo lo que me pareció como antropólogo necesario es que este conocimiento lo tenía que construir con los propios afroargentinos, con los propios actores sociales contemporáneos. Y como antropólogo decidí construir este conocimiento no solamente con ellos, sino del presente al pasado. Generalmente los estudios que había antes de que yo comience a investigar sobre los afroargentinos iban al revés. No solamente eran de escritorio, sino que iban del pasado al presente. Entonces había ciertas ideas que se repetían, como que, bueno, este grupo, además de no ser muy numeroso, se fue extinguiendo y fue desapareciendo por blanqueamiento, sobre todo a partir de la caída de Rosas en Caseros. Y se fue mezclando con blancos y fueron perdiendo su cultura porque dejaron de tocar el tambor, y después se adoptaron la rumba cubana, que no es música argentina, y todo se fue diluyendo a la medida que se iban blanqueando de piel. Bueno, a mí ese enfoque no me interesaba porque es una tesis de la minorización, y lo que yo me daba cuenta es que es una cultura vigente, es una cultura viva, aunque con particularidades. Estamos hablando de una minoría entre las minorías. Cuando la población indígena argentina ronda el 1,5% del país, aquí estamos hablando de unos miles de personas en todo el país. Y todo el país es extremadamente grande para estudiarlo en sí mismo.
Yo apenas trabajé Corrientes, un poco del Chaco, y después mucho después empecé con Entre Ríos, Santa Fe y Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y ahí me di cuenta que la dinámica del culto a San Baltasar era muy distinta a la dinámica de los afroporteños, por ejemplo. Uno va a Corrientes a la fiesta de San Baltasar, las fiestas son públicas, son abiertas, siempre y cuando uno se maneje con respeto, no hay mayor problema en estar en esas fiestas. Cuando quise extrapolar ese método a los afroporteños, en 2002, cuando quise investigar este tema, me encontré con una pared. Y esa pared era que, a diferencia de los afro del litoral, es una comunidad muy cerrada hacia los mundeles, hacia los chongos, o sea, hacia los blancos. Yo soy blanco. Entonces, no fue ni es una comunidad fácil de tener un acceso desde la academia. No quieren hablar sobre temas muy privados de su cultura por el desprecio histórico a los cuales fueron sometidos por la propia esclavitud. Y básicamente siempre que se acercó un blanco fue para hacerles daño. Esto desde hace 5 siglos. Entonces, bueno, lograr el acceso al campo, como se dice en antropología, que algunas familias empezaron a entender la importancia de que esto se estudie, que se visibilice, me llevó mucho tiempo. Eso fue realmente y es muy difícil. Y en esa lógica traté de entender la cultura afroargentina desde el entendimiento de ellos, no desde mi entendimiento. Entonces, por ejemplo, yo jamás hablo de rescate cultural porque no hay nada que rescatar, porque no hay nada que esté en peligro de desaparición. Esta cultura tiene una vigencia sui generis propia, una dinámica propia de vigencia, que veamos que haya pocas personas que cultivan el candombe porteño, que ciertas danzas en San Baltasar se hagan un día al año, no nos habilita como académicos a pensar que eso se está por extinguir. Tiene su ritmo de vigencia. Y la prueba es que pasaron 5 siglos, nunca se estudió, nunca se valorizó y está vivo. O sea, la vigencia no está dada por el ojo del observador, está dada ni con la cantidad de personas que lo mantienen. Claro, No es cuantitativo. Bien. Digamos, nos has contado muy bien las primeras dificultades que tuviste en tu objeto de estudio, para decirlo de otra forma, en entrar a dialogar con la comunidad, particularmente en el campo de los afroporteños. Dentro de los pares de la investigación, ¿te miran como que te dedicas a algo digno o que te dedicas a cualquier cosa que no les interesa? Bueno, hay de todo, como en la Viña del Señor, ¿no? Y de hecho soy abstemio, así que participo poco y nada de un ambiente académico en el cual no me reconozco parte. Yo creo que la Academia Argentina transita un modo selfie peligroso. Es una minoría que se aplaude a sí misma, que publica generalmente trabajos de escasa y nula difusión social y que no está comprometida con los procesos sociales de cambio. Cuando uno estudia culturas extremadamente vulnerables, como es la afroargentina, como son los pueblos originarios, uno tiene que ser solidario con su saber y ayudar en la medida de las posibilidades a que esa situación desfavorable cambie, a favor de ellos justamente. Y eso es lo que trato de hacer, con lo cual también me reconozco, y muchos afroargentinos me reconocen, militante de la cultura afroargentina, y en cierta manera un negro por adopción. En esa línea me vi tempranamente comprometido a colaborar con algunas asociaciones afroargentinas de Santa Fe, de Corrientes, de Chaco, de Entre Ríos y de aquí de Buenos Aires, desarrollando, mejor dicho, líneas de la antropología que aquí no tienen desarrollo. Por ejemplo, la antropología colaborativa, lo que en España se llama antropología aplicada.
y que eso implica, valga la redundancia, trabajar desde adentro de la cultura. Un modo de trabajar desde adentro de la cultura en la antropología de la música es aprender las músicas que uno estudia, para practicarlas, para conocerlas por dentro, porque hilando fino se conoce mucho mejor eso, y de esa manera interactuar con las personas con las que trabajo, para fortalecer algunos aspectos que ellos quieren apuntar en su visibilización como colectivo. Augusto Raúl Cortázar hablaba del folclore aplicado, digamos, tomando para el campo más genérico conceptos muy parecidos. Déjame que te haga una pregunta absolutamente banal y que es particularmente motivada por mi ceguera, no solamente intelectual, sino visiva. ¿Cuál es el motivo de tu remera? Bueno, vivo en América, así que soy americano, por lo tanto soy mestizo. Y esta remera honra las culturas ancestrales de nuestro continente, antes de que lo invadiera Europa. Así como hay una cultura prehispánica, creo que es justo hablar de una Europa preamericana, porque ahí también se dividió el tiempo. Acá dividimos el tiempo en dos, prehispánico y poshispánico. Bueno, en Europa pasó lo mismo, ¿no? Así que en esa línea retomo a Kush, por ejemplo, y retomo ciertos estudios del ser y el estar. Y en esa línea, prácticamente con la llegada de los invasores europeos, obligadamente llegaron los africanos esclavizados, o sea que la historia post-americana es tan indígena como afro. Claro, y bueno, yo estoy controlando los tiempos y quiero tocar una serie de temas, aunque sea 2 minutitos. Algunas de tus producciones no se vuelcan en libros, se vuelcan en CDs. Sí. Tal vez hay algo que me haya olvidado, pero recuerdo así al vuelo, lo tengo anotado, lo que recordé, que es el candombe afroporteño. Digamos, también hay trabajos sobre la literatura oral y escrita afro-argentina tuyo. Hay un título que es Tinta Negra en el gris del ayer, una analogía tanguera muy interesante, pero que refiere a finales del siglo XIX, el 70 y algo, digamos, al 80, no recuerdo, vos sabrás perdonarme, además de El Santo Rey Baltasar. Contanos un poquitito de esos trabajos, los CD, la literatura y demás, que forma parte de toda vida y obra de Norberto Pablo Sirio. Libro Tinta Negra en el gris del ayer es fruto de una beca que me dio la Biblioteca Nacional para estudiar los periódicos afroporteños que tienen ellos en la Sala del Tesoro. Esos periódicos los editaron los afroporteños entre 1860 y 1870, 1880 también, y bueno, fruto de esa beca fue la edición de ese libro, tratar de entender aquella sociedad afroporteña en un momento en que la Argentina atravesaba un violento proceso de europeización que no se ha detenido, a través de sus propias voces impresas, lo cual no significa que sea reflejo de toda la sociedad afroporteña, sino la de la sociedad afroporteña letrada y de clase alta, que eran los que tenían esos periódicos. En el caso del libro de la literatura, ahí incluí el estudio de la literatura oral, sea por los cantos, sea por las adivinanzas, sea por los juegos, por los piropos, por los refranes, por los dichos, y la literatura escrita de payadores, de tangueros y de escritores académicos, actuales y pasados. Y en el caso de los 2 discos que tengo publicados, el de San Baltasar, es fruto de los trabajos de campo que hice en Corrientes, Chaco y Santa Fe, y el de música afroporteña, que es el último, sobre el candombe porteño y otros géneros, que no es el único, de música afroporteña.
ahora está en prensa, ya veremos cuándo sale, un libro que reúne la obra incompleta, porque es lo que se pudo conseguir, que no es todo, de Gabino Ezeiza, El Payador Nacional. Ese es un libro, va a quedar bastante grande, de cerca de 600 páginas, con todos los cantos que he podido reunir, cerca de 400, y una selección de grabaciones de los discos de pasta que nunca habían sido reeditadas. Paradójicamente, la figura más importante afroargentina a nivel musical, que fue Gabino Ezeiza, inspirador, dicho por sus palabras, de Carlos Gardel, nunca había sido reeditada su obra. Y realmente fue una marca muy importante en la payada al día de hoy. El gran problema que atraviesan los afroargentinos es que ellos quieren dialogar con el Estado-Nación y quieren dialogar con la academia. No se sienten representados con una academia que hace monólogos y que hace congresos y eventos a puertas cerradas y con publicaciones con un tipo de escritura que es producto, obviamente, de nuestro métier académico, pero que muchas veces es críptica para un lector común. Y como académico, yo creo que eso es una falta de respeto. El no tener la posibilidad, la deferencia de hacer divulgación, de hacer una escritura más llana, como si la divulgación fuera una pérdida de tiempo, cuando en realidad uno nunca sabe quién está escuchando o viendo o leyendo un texto. Es como una botella al mar que se tira. Así que el Estado-Nación tiene una deuda histórica con los afroargentinos del tronco colonial, porque el Estado-Nación fue cómplice y beneficiario directo del tráfico esclavista. Y esa deuda, los afroargentinos entienden que debe ser saldada con esta frase: ser reconocidos en la historia. Norberto, Pablo, Sirio, un gusto, pero no vamos a terminar solamente con un elogio que bien merecido está, sino con un mensaje que te pido para la juventud, para los que vienen a encontrarse hoy con lo que vos te encontraste por allá a mitad de los 90 y que van a enfrentar el camino de la antropología, del folclore, de los estudios sociales en nuestro país. ¿Qué cosas positivas tienen que esperar? ¿Qué cosas negativas? ¿Qué estímulos y qué depresiones? Un mensaje y el agradecimiento de la Academia Nacional del Folclore por tus trabajos y por este diálogo. Como la música, la investigación es un camino de la alegría. Y una frase que aprendí de un afroporteño, que era su lema: lo importante es la alegría. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. No se vaya. En breve compartimos un nuevo capítulo de Compartiendo Experiencias.